Ministerios Internacionales, la Shekinah presenta Una libertad desechada, basado en Isaías capítulo 30, versículo 15. Amén. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras, por favor, en el Salmos, ya le iba a decir, en Isaías, por favor, 30, Isaías 30, 15, y le vamos a dar lectura todos juntos. Cuando lo tengan pueden decir amén. Isaías 30, 15, amén. Dice la palabra de Dios así, porque así dijo Jehová, fuerte todos, porque, de nuevo todos dice, porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis. Adelante, pueden tomar asiento. El tema del día de hoy es libertad desechada. Cuando leía el tema en la semana, que me daban el tema, yo decía, ¿cómo? O sea, no me cuadra el tema con el texto, y hablaba con el pastor David y le decía, es que no me cuadra, o sea, yo, le decía, es que no me cuadra porque, o sea, estás hablando de que yo estaba leyendo otra versión y está hablando de otra cosa y no me cuadra, y me decía, lo que pasa es que tienes que leer antes y después. Y entonces le dije, sí, tienes razón, porque nada más le di lectura así. Y yo ya estaba debatiendo con mi papá, y yo decía, no, por ahí no va el tema con el texto. Pero me hacía mucho sentido después, porque desde el principio del capítulo 30, casi hasta culminar justamente ese capítulo 30, y capítulos anteriores y posteriores nos hablan de la salida de todo el trayecto o todo lo que vivieron el pueblo de Israel en Egipto y fuera de Egipto. Y cuando me di cuenta, me concordó muchísimo este texto. Y quiero, antes de poder iniciar, hablar con ustedes acerca de unas definiciones que encontré. Si me ayudan, por favor, con las imágenes. Gracias. Dice la palabra de Dios, lo voy a volver a leer, dice, porque así dijo Jehová, seguimos en el 30:15, dice, porque así dijo Jehová, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Ahorita vamos a ver unas definiciones, pero quiero poder hablar con ustedes de que en ocasiones la palabra de Dios nos habla de palabras supuestamente similares, pero no son lo mismo. No son sinónimos. ¿Cómo podría decir? Ayúdenme. Por ejemplo, yo tengo un banco y yo les digo, es que voy al banco, pero estoy hablando del banco, la institución financiera. ¿Homónimas? Homónimas, pero tengo un banco de sentarme. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Ok. Si leemos la escritura, dice, en descanso y en reposo. Si nosotros lo ponemos así, ¿sería prácticamente lo mismo? Lo entendemos igual, pero entonces nos preguntaríamos por qué no lo está poniendo la escritura juntos, porque no son iguales. Y en esta ocasión vamos a ver a qué se refiere. Adelante, por favor, sí. Como cuando el doctor nos dice reposo, pero nosotros lo malinterpretamos como, me voy a acostar o voy a descansar. Ok. Otra palabra. Ok. Perdóneme. También habla de temporalidad, de un reposo y a un descanso. Reposo vengo caminando, voy a reposar un momento. Ok. Y creo
creo que si hablamos de temporalidad, habla de presencia. Ok, muchas gracias. Adelante. Ok, reposo. En el hebreo, si se alcanza a ver por ahí, si no, de todas maneras lo vamos a leer, es un cese de actividad. O también se puede traducir como descanso. La siguiente, por favor. Igual, lo mismo, reposo. Pero esta palabra, para esta definición en hebreo, es menujá. Y es un estado de descanso o reposo implicando detenerse para relajarse y recuperar fuerzas. Como el ejemplo que decía el hermano, voy corriendo, me detengo y estoy descansando, ¿sí? Estoy en reposo. Adelante la siguiente y vamos a ver ahora lo que es descanso. Descanso, noah, en hebreo igual, y dice descanso o consolación. La siguiente definición dice, esperanza y promesa de nuevo comienzo después de un periodo de adversidad. La siguiente definición dice, estado de paz, de seguridad que se obtiene al poner la fe y dependencia a Jesucristo. O sea, gracias hermano, el texto por favor. O sea, sí es lo mismo, es descansar, pero no es lo que siempre nos han dicho, ¿no? Es descansar, pero no es descansar y quedarte estático descansando sin hacer nada. Es descansar y estar activos. ¿A qué me refiero? Es descansar en el Señor, teniendo la paz necesaria, la tranquilidad y lo que hablábamos hace unas semanas, que platicábamos y les hablaba, les decía, de estar conscientes de que la fe, la seguridad, la certeza de que el Señor está ya trabajando en lo que nosotros necesitamos. Entonces dice, porque así dijo Jehová el Señor, y a veces le quitamos o le demeritamos mucho a los textos y no lo leemos con el énfasis que debemos de leer. Imagínense que ni siquiera lo voy a decir, que lo estoy diciendo yo, dígalo usted mismo y que el Señor, usted con el Señor está teniendo una conversación y le está diciendo, voy a tomarlos de ejemplo, y le está diciendo usted varón a su varona, porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y entonces me hizo más un check entre las definiciones porque dice, en confianza, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Yo hablaba hace unas semanas con una hermana y por mensaje y me decía que tenía algunas complicaciones familiares y decía, es que ya no quiero ser yo, ya no quiero hablar yo, ya no, o sea, ya, yo siempre me decía, es que ya no, es que yo siempre he actuado y he dicho y he hecho, pero ya no quiero ser yo. Y le decía, pues sigue orando para que el Señor siga actuando en ti ante esta situación. Le decía, porque en el momento en el que tú vuelvas a ser tú y hables tú y actúes tú, dejas a un lado al Señor. Porque entonces ya no estamos creyendo en su justicia, ya no estamos creyendo en que el Señor va a tendernos la mano y nos va a sacar de la necesidad, de la angustia, de la injusticia. Nos va a sacar de quizá aún del aprieto que tenemos, de la tristeza, de la falta aún, de la falta de convicción. Porque a veces queremos tirar la toalla y decir, es que, bueno, nada más voy, pero porque, de verdad, porque nada más a la iglesia, porque tengo el compromiso de. Pero a veces ya ni siquiera sentimos esa convicción de estar orando, de estar buscando a Dios.
por nuestros propios medios. Imaginemos estar en un cuarto solos, cada uno. No se imagine con nadie más, imagine estar en un cuarto solo y que le digan, ¿sabes qué? Tienes que buscar los medios para obtener alimento, tienes que buscar los medios para vestirte, para bañarte, para hacer cosas personales. Y no haber nadie o nada para hacerlo, más que una puerta. ¿Qué haríamos? Tocarla para ver qué sale de ahí. Pero si estamos inmóviles, si estamos inertes ante la palabra o estamos inertes a las acciones que el Señor quiere que tú y yo hagamos, no va a suceder nada. Y mire, le voy a decir una cosa. A veces estamos, y no es regaño, pero a veces estamos esperando a que venga alguien y nos hable fuerte y empiece y se cree una atmósfera espiritual y estamos esperando a que esa gente venga, pero nosotros no lo propiciamos y nosotros tenemos que propiciar la búsqueda ardua y constante y directa con el Señor. Porque le voy a decir que allá afuera se dice un refrán y dicen por ahí, ojo de tigre pintito. ¿Sí? ¿A qué se refiere? A que, bueno, pues si es Abigail, su hijo va a ser pues el reflejo de Mari. ¿Sí? Ok. Si somos el reflejo de Dios y no proyectamos la gloria y no proyectamos esa personalidad y no proyectamos todo ese poder y esa autoridad y no proyectamos toda esa santidad y no proyectamos toda esa misericordia, entonces no somos. Ahora, somos hijos y tenemos que propiciar la búsqueda con papá. ¿De qué manera lo buscamos? Algunos podríamos decir, es que sí estamos buscando, sí, me levanto a las 4 de la mañana, me quedo dormido o dormida, pero me levanto. No. La búsqueda tiene que ser real y sincera y no ficticia. Porque a veces podemos vociferar y decirle a la hermana, no, hermana, es que ponte a leer, ponte a escudriñar, ponte. Pero y Abigail real no lo hace. Pero es que en las escrituras vas a encontrar la salvación, la sanidad, la liberación, y en realidad no lo hacemos. Seamos honestos. ¿Quieres un cambio? ¿Ver un cambio en la iglesia? Y estoy hablando de la iglesia. ¿Quieres ver un cambio en la iglesia? Cambiemos nosotros primero. Y no es necesario que nos vayamos desde un principio, desde un cero, ¿verdad, Pastor Samuel? Que nos vayamos desde un cero. Ya tenemos una métrica, una racha. Ya estamos aquí hoy en el escalón 20 de 1000. Pero ya estamos ahí. No debemos de regresarnos. Tenemos que seguir avanzando. Hoy yo a lo que te insto es a que podamos seguir buscando, porque entonces, si seguimos buscando, vamos a tener la convicción, la certeza, y ahí sí va a ser una certeza, una fiel certeza de que el que nos está entregando la libertad es papá. Ahora, ¿qué sucedería
si nosotros no tenemos esa libertad o día con día la estamos desechando? Vamos a abrir nuestras escrituras, por favor, ahí mismo, en Isaías 30, pero le vamos a dar lectura al 1 y 2. Y si me ayudas, ¿lo tienes, Valdita? ¿Me ayudas, por favor? Isaías 30, 1 y 2, fuertemente, por favor. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner esperanza en la sombra de Egipto. Amén. ¿Alguien más que me ayude a darle lectura fuerte, por favor? Igual. 30, Isaías 30, 1 y 2. Si se puede, una mujer. Adelante, hermana Irene. Elena, adelante. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se aparta para descender a Egipto, y no han preguntado de mí, no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Amén. Egipto lo que representa es el mundo. Y todos los deleites y placeres y idolatría que pueda representar, eso es lo que describe o representa Egipto. Pero se los quiero poner o plantar de alguna manera en breve. En ocasiones nosotros confiamos en Dios, y es con el ejemplo que les daba de la hermana, confiamos en Dios por cierto tiempo. Y si vemos que no funciona como a nosotros realmente nos parece, o se le pone, vamos a decir con la hermana, ¿no? Y se le pone una corrección a toda su familia y demás, como a nosotros nos gustaría que sucediera, entonces empezamos a actuar como nos había estado funcionando y tomando las mismas armas con las que ya habíamos trabajado y volvemos a insistir, haciendo lo que ya veníamos haciendo. Voy a decirlo en otro ejemplo. Si nosotros veníamos ya viviendo en una temporada y dice, el capítulo 30, versículo 1 dice, y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado. Dice, pecado a pecado, o sea, ya traes un pecado y le sumamos más pecado. Yo venía, voy a decirlo así, lo voy a tomar para mí, no vayan a decir, no, la hermana es bien mentirosa, es bien pecadora, pero esperen, sí soy pecadora, todos, ¿no? Pero bueno, o sea, voy a tomar un ejemplo de mentira. Yo venía mintiendo y lo dejé de hacer, cesó en mí esa mentira, ese espíritu de mentira, pero como vi que no funcionaba el poder empezar a atraer a la gente, pero eso es otra cosa, es un espíritu jezabélico y manipulación y demás. Como no podía atraer a la gente, recaí y requete caí en otra vez mentira. Y mentira, y mentira, y mentira, para poder hacer creer a la gente que yo soy la buena y que los demás son los malos, o que ella o él es tal o cual. A lo que voy es, si nosotros no confiamos plenamente y aún con las armas que nosotros ya creamos, hicimos, y no dejamos actuar al Señor, estamos desechando la libertad. Y quizá esta palabra pueda ser repetitiva en este instante. Pero quiero que nos pongamos a pensar
¿En cuántas veces al día estamos desechando la libertad que el Padre ya nos entregó? Porque el Padre dice en el versículo 15, dice, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y ahí me voy a quedar, no voy a leer la última frase. Dice la palabra de Dios, en quietud. Gracias. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza. Estaba la hermana cantando el último canto, dice, barro en tus manos, yo quiero ser. Si nos ponemos a pensar realmente lo que cantamos, ese trabajo de barro es siempre estarlo moldeando, porque si en algún momento dejamos de moldear, no sé si alguien ha visto un video de cómo se moldea el barro, y se moldea, pero es trabajarlo, y creo que le van pedaleando gracias. Es gira y van moldeando, pero es un trabajo continuo, constante. Y ese trabajo continuo y constante, podríamos decir es que entonces tampoco cuadra, porque dice en descanso y en reposo. Sí, pero en descanso y en reposo, dentro de la seguridad y de la firmeza que el Padre nos da, de que si tú o yo nos dejamos modelar, es porque estamos creyendo en que voy a salir bien de ese modelaje. Voy a salir bien, voy a salir restaurado, me va a romper, me va a doler, ¿sí? Pero estoy confiando en que el Señor me va a transformar una y otra vez. Y estamos confiando en que el Señor está ahí y está con su fortaleza, está con su firmeza, y podríamos preguntar una y otra vez, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Convicción? ¿Qué necesitas? ¿Alegría? ¿Qué necesitas? ¿Firmeza? ¿Qué necesitas de lo que hoy estamos hablando? ¿Libertad? ¿Qué necesitas? ¿Amor? ¿Qué necesitas? ¿Prudencia? ¿Qué necesitas? ¿Paz? ¿Qué necesitamos? En ese modelaje, en ese cambiar, en ese ir y venir del movimiento constante que el Señor está haciendo contigo y conmigo, estamos sí dejándonos trabajar, pero estamos confiando con la seguridad, con esa certeza de que el Señor está respondiendo. Vámonos directamente, por favor, al libro de Marcos. Marcos 10:22. Y cuando lo tengan pueden dar un fuerte amén. Hermana Narda, ¿me ayuda a leerlo, por favor? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. En ocasiones nosotros estamos hablando de desechar. Y en ocasiones queremos seguir poseyendo, seguir teniendo y no soltar. Es que como estamos hablando, ese verso está hablando de un joven rico que se fue triste y que tenía muchas posesiones. Estamos hablando de posesiones materiales, gracias, materiales. Pero ¿qué tal si lo cambiamos a posesiones físicas, espirituales, personales? A veces no queremos soltar. Es que esto me hace más fuerte. Es que esto que metí mi mano a mi bolsillo, porque es que esto me hace más fuerte y lo volvemos a guardar. Es que esto me hace, y te dicen, me estaba comentando La Paz ayer, estábamos platicando de una hermana y decía, es que la hermana le dijo, es que yo no quiero perdonar. Y hacemos esto, volvemos a guardar. Y el Señor nos habla, nos dice, sácalo. Pero volvemos a guardar y volvemos a guardar.
¿Qué estamos atesorando? ¿Qué estamos atesorando nosotros de nuestra personalidad que no queremos cambiar? Venía el viernes que estuvieron aquí los pastores de la reunión de los pastores. Algunos nos acompañaron, algunos estuvieron hasta el final, algunos se fueron y yo desde hace un tiempo lo voy a tocar porque es algo que ha estado constante en este tiempo conmigo, en estas semanas, y quiero compartirlo. Desde hace un tiempo estoy, ¿qué será? Unos 6, 7 años más o menos, quizá menos. Hablaba con Mario y él me veía pues turbada, angustiada, necesitada, tal, y me decía, ¿qué tienes? Y yo, nada, nada, ya sabe, ¿no? Nuestro dicho de mujeres, nada, nada, ¿y qué tienes? Nada. Y entonces llegó el momento en el que le dije, pues sí, la verdad es que me siento mal. ¿Por qué? Pues es que tengo problemas en el trabajo, tal, pero todo era como muy somero, muy arriba, muy por encima. Llegó el momento en el que le dije, ¿sabes qué? Es que mi jefe me regañó y me gritó y pues fue muy feo, me sentí muy mal, me sentí pues hasta como que no entendía nada, o sea, me sentí, voy a decir la palabra, pero me sentí, pues, ¿perdón? Ajá, sí, pero es que no quiero decir la palabra. Pero bueno, me sentí inmensa, pues, o sea, me sentí menos, me sentí inferior con todo lo que me dijo, la verdad, me sentí mal. Humillada, sí, la verdad me sentí mal, y entonces se lo comenté a Mario, pero de alguna manera esperando que Mario, pues a veces cuando platicamos Mario y yo no me dice nada, ¿no? Y yo esperando que no me dijera nada pues para de alguna manera decir, bueno, ya me desahogué y ya. Pero no, o sea, me empezó o sea, no al sobarme la espalda, no, sino que me empezó a decir, es que, a ver, o sea, reflexiona, hiciste algo incorrecto, tal, o sea, como que, y yo, ok, sí, tienes razón, o sea, como que empecé a recapitular toda la situación que había sucedido, y entonces me di cuenta que el contarle algo, voy a decirlo a Mario, el contarle algo a Mario que me hacía sentir inferior y que me hizo sentir humillada, no está mal. A veces queremos sentirnos fuertes. A lo que voy es, nos duele la muela y te sientes mal. No, estoy bien. Nos duele el estómago. No, todo bien, paz, todo bien. Y no puedes ni contigo. Se nota el dolor. Y esto lo estoy haciendo de lo físico. ¿Por qué estoy dando este ejemplo? Porque se nota cuando a veces estamos lidiando con algo que no nos deja. Se nota que estamos lidiando con el carácter. Se nota que estamos lidiando a veces con las mentiras porque se percibe. Se nota que estamos lidiando aún con ¿cómo se llama cuando te ves al espejo y no te gusta verte? Otra. Bueno, se nota cuando estás padeciendo, por decir el ego, vanidad. Se nota cuando estás sufriendo y no te gusta verte y te haces menor. Se nota. Eso, autoestima baja. Se nota. Y si se nota eso, a veces en lo físico, ¿ustedes creen que el Señor no nos nota en lo que padecemos o en lo que nos cuesta trabajo o decimos por ahí, de qué pie cojeamos? El Señor lo sabe. Y tú y yo lo sabemos, pero a veces lo queremos ocultar. Y en ese momento estamos desechando la libertad que el Señor ya nos quiso dar. ¿Por qué? Porque no pude dejar de decir mentiras y entonces sigo
idolatrando, porque no es decir solamente una mentira, es estoy idolatrando al Dios de la mentira. ¿Y quién es? Satanás. Aparte, es idolatría, mentira. Súmenle, usted solito haga sus sumas. ¿O no, hermano Luciano? Usted solito haga sus sumas, pero no le reste. Porque al restarle, le restamos importancia, y al restarle importancia, por eso usted y yo le quedamos a deber al Señor. Dice la palabra de Dios, regresamos por favor a Isaías 30, 16 y 17, y estoy casi terminando. Las consecuencias de desechar la libertad de Dios o la libertad del Señor. Gracias. Dice la palabra de Dios así. Sino que dijisteis, no antes huiremos en caballos. No, perdón. Sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis sobre corceles veloces. Cabalgaremos, por tanto, perseguidores. Amén. Adelante, sí, 17. Un millar huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. ¿Me puede ayudar a buscarlo en la otra versión, por favor? Gracias. Dice, sino que desde el 15 para poderlo tomar desde ahí, por favor. Bueno, dice, porque Adonai Yahvé, el Santo de Israel, dice, en regresar a mí y tener calma serán salvos, en quietud y confianza está su fortaleza, pero no quisieron, adelante, sino que dijeron, no, huiremos a caballo, por eso ciertamente huirán, dijeron, en veloces corceles cabalgaremos, por eso más veloces serán sus perseguidores. Un millar huirá por la amenaza de 1, por la amenaza de 5 huirán todos ustedes hasta que quede como mástil en la cumbre de una montaña y como bandera sobre una colina. Déjeme leer la versión TLA sobre ese último, no me lo quite, por favor. Aquí lo tengo. Solamente el 17 lo voy a leer, dice, bastará un solo enemigo para llenar de miedo a 1000. Escuche, bastará un solo enemigo para llenar de miedo a 1000. Serán suficientes 5 de ellos para amenazar a todos ustedes. Y cuando todo haya terminado, de ustedes quedarán tan pocos que parecerán un poste solitario en la parte alta del monte. Como si rasuraran todo el desierto de los leones y solamente se quedara una varita. Así nos veremos si seguimos huyendo de la presencia del Señor. A lo mejor van a decir, ¿cómo lo voy a ver así? Nos los está dando como un ejemplo. Pero realmente si lo vemos así, ¿te imaginas solitario, solitaria? Bueno, nos imaginamos solitarios. Todo mundo, voy a decirlo así, amenazándonos. Yo no sé quién ha pasado por un momento de angustia, pero de verdad de esa angustia que donde te tiemblan las piernas, donde dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Un momento de angustia donde, o sea, les puedo citar miles. Y los veo y se me ocurren de cada uno que más o menos, o sea, se me ocurre poderles decir, oye, ¿te acuerdas cuando, ¿le puedo decir? Cuando el carro, ¿te acuerdas cuando se te cayó el carro? ¿Qué pasaba por ti? Ahora, te lo voy a decir así, no me lo tomes a mal, y tú tampoco, pero
Cuando él estaba pasando por esa situación, tú se lo contaste a Yolita, pero Yolita, ¿tú crees que sintió lo mismo que tú? No, porque ¿quién lo estaba viendo? Eras tú. O sea, nadie más va a vivir la situación que tú y yo estamos viviendo. Lo que te quiero decir es que nadie va a vivir este proceso que tú estás viviendo directamente con Dios. Lo que tú tienes aquí, y perdón si me están escuchando, pero es que me puse, el micrófono aquí. Bueno, pero lo que tú estás viviendo, nadie más lo va a vivir. El proceso que está viviendo el hermano, la hermana, nadie más lo va a vivir más que cada uno de nosotros. Podemos apoyarlo en oración. Podemos apoyarlo, abrazarlo, sí, pero nadie más vive como tú lo vives. Y eso nos da justamente la relación personal con Él. Porque nadie más te va a entender mejor que Él. ¿Qué necesitamos? En serio, se me ocurren tantos ejemplos, verles sus caras. ¿Qué necesitamos? ¿Más clientes, Anita? ¿Qué necesitamos? ¿Más clientes, Irene? ¿Qué necesitamos? ¿Descanso? ¿Qué necesitamos? Y no solamente en lo físico de más clientes, sino en lo personal, real. A veces ni con Él somos honestos. Hace un rato oraba y le decía, Señor, es que necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio. Porque a veces, y se lo voy a decir, lo oraba y decía, es que a veces no queremos tener un compromiso contigo, les decimos, levanten su voz, oren. Les voy a aventar un reto para que se den cuenta. Estábamos orando al iniciar y estábamos orando y bien y se escuchan sus voces y bien, pero quiero que ponga atención y en este reto solamente va a ser para este martes, jueves y el domingo que viene, pero quiero que lo note, pero este reto es, estamos orando y cuando la hermana o el hermano, el pastor, la pastora termina casi de orar y dice, sé conmigo y pon mis labios como carbón encendido, porque generalmente lo decimos, y mire, cesa la oración. Me hubiera gustado que se grabara ese pedazo para que escuchara, o sea, es el ruido de las oraciones. Y de repente la hermana, la pastora, el pastor, y sé conmigo, pon en mi boca, bendíceme, Señor, y que sea palabra tuya y no palabra de hombre, generalmente decimos eso, y mire, todo mundo, amén. Y a todos juntos decimos, amén. A lo que voy es, no oramos, entonces, ¿por qué no terminamos de orar con el hermano o la hermana? 1, 2, no hay que cesar nuestra oración. No es que acompañe a la hermana en su oración hasta que termine. Es que voy a orar por él o por ella porque a través de lo que va a decir, me puede llegar, son 45, 50 minutos, me va a llegar 1 minuto de lo que está diciendo. Pero ese uno ya hizo mella en mi corazón y gracias a Dios. El reto es ese, el reto es que sí, ok, oigamos, pero cambiemos. El reto es cambiar el chip. ¿Cuántas veces lo has hecho igual? ¿Cuántas veces lo hemos hecho igual? A esto se refiere. En descanso
y en reposo. ¿Cuántas veces lo hemos hecho igual porque así nos ha funcionado? ¿Por cuántos años, por cuántas décadas hemos hecho lo mismo y Egipto sigue en nuestros lomos? ¿Por cuánto tiempo el pueblo de Egipto hizo lo mismo y aún se lamentaba de supuestamente comer carne y de tener todo servido cuando en realidad no lo tenía? Pero ¿cuántas veces tenemos que estar una y otra vez en ese constante repetir? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? Ahora sí les pregunto, ¿cuánto tiempo lo hemos hecho igual? ¿Cuánto tiempo hemos orado igual? En la comida. Señor, bendícenos, ayúdanos, multiplica los alimentos, llévaselos a quien no lo tiene, a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, y dales un amor y una fortaleza a los de los hospitales y a los de los reclusos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto tiempo lo hemos hecho igual? ¿No se vuelve un rezo? ¿No son vanas repeticiones? ¿Sí o no? Nuestro lenguaje tiene que ir cambiando. Las estructuras, yo estaba viendo hace poco que las estructuras de un niño, de un menor, el cerebro va cambiando desde que nace hasta la edad casi de 6 años, pero se va formando. Me hubiera gustado traer un cerebro, pero no sabía que iba a decir esto. Pero la estructura de un cerebro de un niño se va desarrollando a tal forma, a tal grado, que si tú le brindas a ese pequeño o a esa pequeña ciertas palabras, con esas ciertas palabras va viviendo. Y si yo le digo, vamos con voy a decirlo así, vamos con el mecánico automotriz para que repare el carro, ¿no? ¿Está bien? Y él va a saber que es un mecánico automotriz. Pero si yo le digo, vamos con el chalán, por decirlo, con el MAI para que nos componga el carro. Va a decir, cuando diga el MAI, se va a imaginar al MAI, al mecánico automotriz. No. Hay que hablar con las palabras correctas. Nuestro vocabulario tiene que cambiar, pero si nuestro vocabulario cambia, nuestras acciones cambian. Por eso yo les decía hace un momento, un banco, una institución financiera, un banco, una silla o un lugar para sentarte. Hay que cambiar las palabras. Cada una de las palabras tiene su propio significado. Y si estás demeritando lo que estás sintiendo, lo que estás trayendo, lo que estamos teniendo en nuestra vida cotidiana, entonces también le estamos quitando, y por eso decía, restando importancia a lo que traemos y no le hemos entregado al Padre, y entonces se vuelve un pecado oculto. Y estamos desechando nuevamente la libertad. Y pudiera ser así, pero es como un bucle, pero es lo que estamos viviendo cada día. Constante. Siguiente, por favor, en Reina Valera, por favor. Gracias, hermano. Dice la palabra de Dios, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. ¿Lo tenemos ahí? Del 18, por favor. Gracias. Dice, estoy leyendo otro, perdónenme. Discúlpenme, yo dije, no cuadra. Este texto es una promesa que tenemos, que el Señor nos está llevando a tener esta promesa, y dice fuertemente, todos lo leemos, dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Y por último, Juan 8:36.
Yo sé que muchos no lo sabemos. Y dice la palabra de Dios así. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Padre nos libera y le damos más bien, y nosotros primero le damos esa oportunidad de liberarnos, de darnos ese descanso, entonces vamos a verdaderamente a ser libres. Hermano, cuando sucedió esa situación, cuando salió de ahí, cuando salió de por debajo del carro, bueno, lo voy a mencionar así, el hermano estaba arreglando su carro, estaba debajo de su carro, pasó algo y el carro se cayó encima de él. ¿Cierto? ¿Resumido? Bueno, cayó cuando yo salí. Cayó cuando ibas saliendo o cuando saliste. Yo lo había levantado de los dos lados. ¿Ok? De un lado se cayó. Fuerte. Ajá. Pero yo estaba de espaldas a este lado, no vi. ¿Ok? Cuando cayó quedé prensado entre el suelo y el carro. Moviéndome, logré salir y cuando salí, el carro... ¡pum! Ok. ¿Cómo cuánto consideras que fue ese tiempo en el que quedaste prensado? A mí se me hizo eterno, pero yo considero que había sido un minuto. 1 minuto. ¿Y cuando saliste, qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tu mente? Verdaderamente Dios me había protegido. Dios estaba conmigo, su ángel estaba conmigo. Seguramente, ahorita lo estás diciendo en segundos, pero quiero que te pongas a pensar y que pongamos a reflexionar realmente cuando estamos viviendo una situación agonizante, quizá, vamos a decirlo así, de temor, de susto, de ansiedad, de perturbación. ¿Qué es lo primero que haces cuando sales? Respiras. Ese respiro es el que te quiere volver a dar el Padre. Ese respiro es el que el Señor quiere darte, pero no momentáneamente. El Señor está tocando a la puerta cada día. El Señor está ahí para ti y para mí cada día. Él está constante. Pero quiere no solamente que tú y yo seamos fieles, que seamos honestos. Y perdón, hablaba acerca de lo de a esto quería llegar, hablaba acerca de lo de la reunión de los pastores. Y un pastor predicaba y decía, bueno, pasó, y la frase que dijo es, seamos vulnerables. ¿Estabas? Seamos vulnerables. A lo que voy es decirle, hey, si no te abres con nadie, decirle, o Señor, o Dios, oiga papá, me siento mal. La verdad no sé por dónde caminar. No sé por dónde empezar una relación con usted o contigo. Pero es ser honestos. A veces en nuestras oraciones nada más estamos, sí Señor, tú sabes Señor, gracias Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida, y Señor, tú sabes lo que tengo, gracias. No, sé honesto, sé honesta. Por eso hablábamos hace un momento, decía, lo que él vivió, solo él lo vive. ¿Te lo puede compartir como su pareja? Por supuesto, pero él solo lo vive. Solamente tú sabes lo que traes en tu corazón. Solamente cada uno de nosotros sabemos qué es lo que realmente estamos cargando. Y si yo hoy te lo pusiera así, hoy todos terminaríamos quizá tendidos por reconocer ante nosotros mismos y ante Dios qué es lo que traemos, pero desafortunadamente no nos queremos ver humillados.
Desafortunadamente, el vernos humillados significa caer y no dejarnos modelar desde un cero, sino dejarnos modelar desde la estructura que Abigail tiene. Y no es así. Gracias. Un edificio se construye desde abajo, desde los cimientos, desde rascar, para poder hacer los cimientos necesarios para que ese edificio se construya con los pisos necesarios. Pero si tú y yo no dejamos que rasquen hasta lo profundo, el Señor no va a encontrar ese profundo. Voy a decirlo coloquialmente, pero ¿de qué pie cojeamos? ¿Qué hemos? Voy a decirlo así, ¿qué hemos escondido por años? ¿Qué nos ha mantenido? Y yo hace algunos años, 1 año, 2 años, se los dije a mí, y lo digo con vergüenza, me sucedió. Me sostenía el decir, tengo dinero. Y lo voy a volver a decir. Para mí el dinero lo hice un Dios a mi vida. Yo lo hice un Dios. Porque eso era mi soporte. Ese era mi sustento. Ese era mi firme. Ese era mi firme. Para Abigail ese era su firme. Y cuando no lo tenía, un día, no sé si se los dije a ustedes, pero lo mencioné en Xochimilco, en Arca, lo estaba predicando. Un día tenía una cifra de ceros, muchos ceros. Un número y ceros. Y a la vuelta del tiempo, abro mi cuenta y veo y tenía 0.96 centavos en mi cuenta. ¿Y sabe? Mi mamá en ese tiempo tenía que ser operada. Y yo decía, ¿y si necesita mi mamá dinero, de dónde? Yo me sentía segura porque yo decía, yo te la pago. ¿Cuánto cuesta? 50, 60. No te preocupes, yo te la pago. No pasa nada. Y cuando dio ese vuelco y vi 0.96 centavos, yo dije, no puedo. Y hablé con ella y le dije, no te puedo pagar la operación. Perdóname. No te puedo pagar la operación. Pero no es por tus fuerzas. El Señor me enseñó 1 y 2 y 3 veces y 4 veces que no era por mis fuerzas. Todo salió bien, gracias a Dios, ustedes lo saben, mi mamá dio el testimonio. Cuando le pregunté cuánto te cobraron, me dijo 15,000 pesos. Y yo, no es nada. Dije, veo cómo le hago, lo consigo otra vez. Veo cómo le hago, lo consigo. Pasó ese día y en la noche me dice mi mamá, porque me quedé con ella esa noche, y me dice mi mamá, oye, no es cierto, no me cobraron nada. Mi mamá bien tranquila, bien relax. No es cierto, no me cobraron nada. Y yo, ¿cómo? Ya le digo, no estés jugando conmigo, le dije, porque yo voy a ver cómo consigo, pero dime por favor cuánto fue. Yo seria. No fue nada, hija. Y me enseña un papel y 0. Entonces no le dije nada a mamá. Salí de la casa y fui y lloré a la casa. Y le dije a Dios, realmente eres bueno. Les estoy contando esta parte porque dejen de hacer una fortaleza lo que por años ha sido una fortaleza para su vida.
Me ha funcionado no orar. De todas maneras, el Señor me responde. Me ha funcionado, pues si nada más voy los domingos, escucho, pues me ha funcionado. El Señor es bueno. No, sí, no nos equivoquemos. El Señor es misericordioso. Pero no sabes lo sobrenatural que tiene para ti. Jeremías 33:3. Usted se lo sabe. Póngase de pie y dígalo fuerte. ¿Todos juntos dice? La respuesta es clamar. Y Él va a responder. Y ese clamar es tener una intimidad. Y ese clamar, dice, fíjense bien lo que dice, a veces lo repetimos y vuelve a ser vano. Pero dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, pídeme y vas a obtener una respuesta. Pero no solamente vas a obtener una respuesta, sino que te va a enseñar. O sea, te va a enseñar desde la estructura principal que debes de entender. ¿Hoy qué he aprendido con esto? ¿Real? Que Él es mi proveedor en cualquier área de mi vida. Cuando más tenía miedo, quedé embarazada y lloraba y le decía, Señor, tienes que ayudarme porque ahora vienen muchos gastos. Tienes que ayudarme. El Señor fue fiel. ¿Y sabe? Tuvimos bendiciones por donde sea. Y esas bendiciones por donde sea resultaron en que, ¿qué será? Casi al año, medio año, no le compramos ni ropa al bebé y solamente compramos cosas mínimas. A lo que voy es que en ocasiones nos sorprendían. Ten un paquete de pañales, ten un paquete de toallas, ten un paquete de tal. Cajas de pañales. No estoy presumiendo, lo que estoy diciéndole es, a veces no teníamos, y no estoy hablando de una marca en específico, de, ay, esa marca, no. Estoy hablando de las maravillas que hizo conmigo y que yo sé que ha hecho con ustedes. Estoy tomando el micrófono y por eso estoy diciéndoles. Aún de gente inconversa. Pero el Señor no solamente me ha respaldado a mí, sino a cada uno de ustedes. Hoy es un momento en el que podamos recordar cuántas veces el Señor ha tenido misericordia de nosotros, cuántas veces nos ha sostenido. Y nuevamente lo menciono. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque yo al dinero lo había hecho un Dios y me enseñó y me demostró que en eso no me puedo fundamentar, que mi fundamento es Cristo, que mi fundamento es el amor y la misericordia que Él tiene para mí. ¿En dónde te estás parando? O quizá estamos tambaleando entre una y otra, pero ni fríos ni calientes, ni fríos, digo, o frío o caliente, no tibio. ¿Por qué no hoy nuevamente
lo menciono de esta forma. Levantamos nuestra voz y nuevamente lo menciono, es un nuevo comienzo. Hoy es un nuevo comienzo. ¿Por qué no hoy haces esa apertura, vas y tocas y le dices, Señor, aquí está lo que no te he querido entregar? En ocasiones hasta nosotros mismos nos tenemos que hacer una autoliberación. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y yo te acompaño. Dile, ábranlos tantito, abran sus ojos tantito. Dile al que está a tu lado, dile al que está a tu lado, yo te acompaño a orar. Y ahora sí, ¿por qué no oramos todos juntos? Y si vemos que un hermano no ha terminado de orar, podemos unirnos. El Señor es nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dale like, comenta y síguenos en nuestras redes sociales.